Es decir, tomaría 9 píxeles como referencia, tomaría toda esta área de por aquí y pues obviamente me seleccionaría un área, en este caso pues es la misma área porque tenemos el mismo color, pero si fuera un área diferente, por ejemplo aquí, pues ya cambia el resultado, si es un promedio de 3x3 o uno de 1x1. Y pues yo te recomiendo esto dejarlo siempre en un punto para que la selección sea más precisa y sea más fiel al origen. Lo siguiente que tendríamos por aquí sería esta opción de tolerancia. La tolerancia básicamente es que tanto queremos que se respete la selección como tal, el color original. Por ejemplo, aquí está al 100% y no tengo ningún problema porque pues obviamente está bien definida el área de verde que quiero. Pero por ejemplo, si yo quisiera seleccionar, aquí voy a revolver nuevamente al ejemplo de las torres. Voy a mi herramienta varita mágica y como puedes ver aquí si quiero seleccionar el cielo y hago clic, como puedes ver me toma todos los demás colores que son similares, por ejemplo estos grises y estas áreas de aquí de azul, pues todos estos colores me lo está tomando como referencia y eso no es lo que queremos, así que voy a bajar la tolerancia por ejemplo al 20%. Y como puedes ver ya me va dando un mejor resultado, ¿vale? Así, esto es la tolerancia, es que tanto queremos ese rango de selección que le dimos a Photoshop, ¿vale? Mientras menor sea la tolerancia, pues más pequeña va a ser tu selección, más centrada en el punto original que le dice, y mientras más grande sea la tolerancia, pues va a abarcar más áreas de la imagen que sean similares. Esta opción de suavizar te recomiendo que la dejes activada para la hora de hacer la máscara, pues sea un poco más suave el resultado, no se vea tanto el corte de los píxeles. Y también tenemos esta opción de contiguo. Voy a regresar a mi imagen anterior para mostrarte. Esta opción de contiguo, como puedes ver, aquí yo la tengo activada y aquí únicamente me detecta esa área del teléfono que yo quiero seleccionar. Así que si yo desactivo esta opción, como puedes ver, ahora ya también me selecciona áreas que están por fuera de este marco, pero que tienen esas tonalidades parecidas de color, es decir, estas áreas que están por aquí que también tienen unos tonos de verde que Photoshop detecta como parte de la selección y las está añadiendo, ¿vale? Sin importar que no estén delimitadas por un marco, como en este caso, que sí esté delimitado por esta selección del teléfono, ¿vale? Si yo voy a seleccionar y únicamente dejo aquí selección contigua, pues únicamente sería delimitado toda esta selección por un único marco, ¿vale? Y si la dejo desactivada, pues como ya habías visto, tendría diferentes áreas seleccionadas dentro de la imagen. Y estas son las herramientas de selección mágica. Vamos con el siguiente tipo de herramientas de selección, que son las selecciones por trazados. Así que vamos a la siguiente imagen y vamos a abrirla. Esas herramientas de selección de trazado, cabe mencionar que son las herramientas más precisas, ya que son hechas totalmente a mano, es decir, tú puedes modificar cada uno de los puntos de selección que tiene la imagen, pero esto también la desventaja que tiene es que las hace un poco más tardadas, como veremos a continuación. Y para hacer las selecciones de trazado iremos a la herramienta de pluma que está más abajo. La tenemos por aquí, herramienta pluma. Recuerda que si tú mantienes presionado sobre la herramienta se te desplegará un menú con más herramientas que son similares. Y comenzaremos con la herramienta pluma. Como te mencionaba, aquí esta herramienta lo que nos permitirá es hacer una selección, pero totalmente personalizada, es decir, que cada punto de la imagen pues se adapte a lo que nosotros queremos. Y aquí, ojo, antes de empezar, es importante que tú cambies tu modo de la herramienta de forma a trazado. Por defecto te vendrá en forma, pero para hacer una selección te recomiendo cambiarla a trazado. Así que una vez que lo tengas, pues esto es tan simple como comenzar a hacer clics sobre la imagen y eso es lo que hace la herramienta de trazado. Como puedes ver, hago clics y ahí van siguiendo la trayectoria de los clics que yo hago y se va generando esta especie de figura, ¿vale? Una vez que yo cierro la figura, como puedes ver, aquí llego al primer punto en el que comencé. Ahí estaría y ahora ya tengo esta selección. Como puedes ver, aquí en esta área tengo estas tres opciones de selección, máscara o forma. En este caso vamos a ocupar selección. Aquí se nos abre este pequeño menú en el que podremos cambiar el radio de desvanecimiento. Esto ya te mostré qué es. En este caso lo dejaremos en 5. Y como puedes ver, aquí ya tendría mi selección hecha, pero a partir de la herramienta de trazado, ¿vale? Y así quedaría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta práctica? Voy a eliminar esto. Para eliminar algún trazado simplemente es tan fácil con la tecla suprimir. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el ejemplo práctico, lo que haremos será seleccionar este sujeto de aquí, pero con la herramienta de trazado, ¿vale? Con la herramienta pluma. Así que como te mencionaba, con mi herramienta pluma seleccionada y en modo trazado, pues comenzaremos desde alguna de las esquinas haciendo simplemente clic y como puedes ver ahí se me crea el primer punto. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puedo hacer clic en otros puntos de la imagen como ya te mostré y se irán creando esas líneas rectas. Pero como puedes ver aquí la mayoría de líneas son curvas, entonces esto con líneas rectas crearlo pues sería básicamente imposible, quedaría muy mal el resultado. Así que lo que podemos hacer es simplemente hacer clic en algún punto de la imagen y donde queramos que esté el otro punto, nuevamente hacemos clic, pero esta vez arrastramos, no soltamos. Y como puedes ver, si yo mantengo el clic presionado y arrastro, pues ahí se me creará una curva con una trayectoria diferente dependiendo cómo yo mueva el ratón, ¿vale? Así que lo dejaré por ahí. Y otra cosa importante, como puedes ver, aquí se me ha creado esta especie de nodos que tenemos por aquí. Esto, ojo, no es parte de la línea del trazado, sino que esta línea de aquí lo que nos está definiendo es la trayectoria que tiene nuestra curva, ¿vale? Pero si yo hago clic en el siguiente punto de la imagen, como puedes ver,
Ahora ya no sería una línea recta, sino que sería determinada su trayectoria por este punto que creamos anteriormente, ¿vale? Entonces, si yo quiero que mi siguiente línea sea recta o no respete esa trayectoria, simplemente es tan fácil como presionar la tecla Alt, mantenerla presionada y hacer clic aquí en este punto en el que está este nodo. Y como puedes ver, ahí ya se me eliminaría y ahora puedo crear una línea totalmente recta o darle una trayectoria nueva. Por ejemplo, aquí voy a darle una curva nueva y ahí se va creando una curvatura. Y aquí nuevamente tenemos el mismo problema, se nos crea esta trayectoria, pero puedo presionar la tecla Alt, eliminarla y ahora sí seguir creando las líneas, ¿vale? Así es como funcionaría esta selección, pues como te menciono es algo totalmente manual, es decir, tienes que ir uno por uno, pero el resultado es bastante bueno. Así que pues aquí me iré seleccionando esta área de mi imagen. Y aquí recuerda, como te mencionaba, si te queda alguna trayectoria de este tipo, simplemente con la tecla Alt puedes eliminarla y haciendo clic. Así que aquí iría trazando mi imagen y aquí mientras te comparto algunos otros tips. Por ejemplo, es que aquí tenemos esta segunda herramienta que aparte de la herramienta pluma tenemos la herramienta curvatura. Y cuando ya la selecciono, como puedes ver, ya no tengo esos nodos que se me mostraban. Porque aquí lo que pasa es que si yo hago clic en algún otro punto de la imagen, como puedes ver, aquí por más de que arrastre, la herramienta siempre me va a crear una curva que es recta. Lo que hace esta herramienta es que, por ejemplo, yo voy a dejar mi curva por aquí, voy a posicionar este punto aquí y ahora yo podré crear un trazado en el medio, es decir, aquí puedo crear un nuevo punto de control al medio de mi línea que ya creé que es recta y si yo hago clic aquí para modificar ese punto que creé, pues ahora podría convertirlo en una curva y modificarlo. Y podría crear muchos más puntos, por ejemplo aquí puedo crear uno más para darle esta forma. Y como puedes ver ahí se me va creando. Otra cosa interesante es que si tú haces doble clic sobre alguno de los puntos, por ejemplo esta línea que es recta, voy a darle doble clic con la herramienta curvatura seleccionada y como puedes ver se me convertiría en una curva, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es suavizar los bordes de la línea para que se hagan mucho más curvos, ¿vale? Y aquí podríamos modificarlo, ¿vale? Desde mi perspectiva pues es un poco más rápido trabajar las selecciones con esta herramienta de curvatura, ya que como puedes ver nos permite avanzar de manera más rápida y haciendo menos puntos de control. Simplemente hacemos la línea recta, generamos la curva y así seguimos. Así que pues bueno, aquí seguiré haciendo mis selecciones y en cuanto lo termine veremos otros puntos. Y como puedes ver, aquí ya vamos terminando con nuestra selección y lo que nos quedaría sería cerrarla. Cuando yo llego al punto en el que comencé, pues simplemente me posiciono aquí en esta área y simplemente haciendo clic ya se me cerrará mi selección. Y aquí, ojo, como puedes ver ya tenemos una selección bastante bien hecha y podríamos seguir incluso perfeccionándola si alguna área no te quedó pues del todo bien. Pues simplemente con lo que te mencionaba, con la herramienta A o yendo de aquí a selección y selección directa, lo que podemos hacer es modificar cada uno de los nodos. Por ejemplo aquí hago clic en este punto en el que creé y como puedes ver podría modificar su inclinación o incluso modificar su posición, ¿vale? Entonces esto es interesante, podríamos seguir ajustando nuestra selección para que nos quede de una manera pues mucho mejor. Y si quisiera eliminar alguno de los puntos que fueron innecesarios crear, pues podría eliminarlos también con la herramienta pluma, regreso a ella y simplemente haciendo clic sobre ellos, como puedes ver, ahí se eliminaría ese punto que yo selecciono de mi imagen, ¿vale? Entonces pues ahí ese sería una forma de ir mejorando tu resultado. Una vez que ya es tu selección, con estos sencillos pasos, pues podrías eliminar algunos vértices y también ajustar algunos otros que no te quedaron del todo bien, ¿vale? En este caso pues ya tenemos nuestra selección hecha. Como yo te comento, pues es importante que lo practiques con esta herramienta. Es muy fácil su funcionamiento una vez que ya te adaptas a ella y ya te acostumbras. Pero pues aquí ya tendríamos nuestro trazado hecho y lo que proseguiremos a hacer es una selección. Como te mencionaba, aquí en esta área de arriba tengo esta opción de selección, así que le haré clic. El desvanecimiento lo dejaremos en un radio de 3 píxeles porque no queremos que sea tan desvanecido y que nos coma algunas áreas del sujeto. Así que le doy OK. Y como puedes ver, ahí ya tendría mi selección hecha que pues quedó bastante bien. Digo, tardamos un poco más que con las otras selecciones. Como puedes ver, esta es lo que te comentaba, es mucho más tardada. Pero el resultado, si lo haces de una manera apropiada o de una buena manera, como te mostré en este tutorial, pues bueno, el resultado sería mucho mejor. Así que aquí puedo aplicarle mi máscara de capa y como puedes ver quedó bastante bien el resultado. Esto ya estaría listo para llevarlo a cambiarle el fondo o algún diseño, pues ya estaría listo, ¿vale? Así que este sería el tipo de selecciones manuales o el tipo de selecciones con trazado. Voy a darle clic en no guardar. Y por último iremos al grupo de selecciones automáticas. Estas herramientas, como su nombre lo indica, pues nosotros no tenemos que hacer nada más que hacer unos cuantos clics en el programa y el algoritmo lo que hará es hacer la selección por nosotros, ¿vale? Así que abro mi última imagen, voy a desbloquear la capa. Y este grupo de selecciones no lo encontraremos aquí dentro de la barra de herramientas. Aquí no hay una herramienta que diga selección automática. Eso más bien lo tenemos aquí en la barra de arriba, en el panel de selección. Como puedes ver, aquí voy a descender un poco y tendríamos estas opciones. Todas estas, gama de colores, área de enfoque, sujeto y cielo, pues son selecciones automáticas. En esta ocasión comenzaremos con gama de colores. Voy a hacer clic
Y como puedes ver aquí lo que hace esta herramienta, voy a regresarla a como te aparecería a ti. Y como puedes ver, esta herramienta lo que hace básicamente es que nos permite mostrar algunos colores simplemente haciendo clic con el gotero, y aquí en nuestra miniatura se iría viendo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar este color negro del cabello o este color café del cabello, pues simplemente hago clic y como puedes ver ahí se me crea un umbral en el que está seleccionado estas áreas que son oscuras de toda la imagen, no solamente de una área en específica, sino de nuestra imagen en general, ¿vale? Y aquí podría modificar también su tolerancia, es decir, mientras más tolerancia, como puedes ver, la selección iría siendo mayor. Así que pues esto lo puedes controlar. En este caso pues seleccionaremos el color rojo de esta blusa. Así que voy a hacer clic sobre la blusa y como puedes ver ahí voy a subir un poco la tolerancia. Y aquí ojo, esto funciona igual que con las otras herramientas de selección que te comentaba. Podemos tener esa opción de crear una selección nueva, pero también podemos añadir con este gotero de por aquí que tiene el icono de más. Pues podríamos añadir unas áreas que no nos están muestreando porque son más oscuras. Por ejemplo, esas áreas de por aquí. Podría hacer clic y como puedes ver aquí ya están muestreadas, ¿vale? Aquí también jugando con la tolerancia y con este valor pues podríamos modificar el resultado. Esto es útil, como te mencionaba, cuando quieres seleccionar algún color en específico de tu imagen. También podemos modificar aquí lo que se nos está mostrando en la miniatura, si queremos que se muestre únicamente el umbral de la selección o la imagen como tal. Y también la previsualización que tenemos aquí en la pantalla grande, podemos dejarla aquí en escala de grises y se mostrará como en la miniatura. Podemos llevarla aquí en halo negro y nos mostrará todo lo que está deseleccionado, nos lo mostrará en negro, y lo que está seleccionado pues nos lo mostrará de su color original, ¿vale? Así que pues esa es una forma bastante rápida de seleccionar un color específico de tu imagen, ¿vale? Y una vez que lo creas pues podrías aplicarle una máscara de capa, que sería lo que ya hemos estado haciendo hasta ahorita, pero en este caso también podríamos crear una capa de ajuste con una máscara, ¿vale? Así que miré aquí a este icono del círculo y crear nueva capa, crearemos una capa de tono saturación, ¿vale? Y lo que puedo hacer aquí, pues como puedes ver, es ya modificar el color directamente de la blusa, y pues esto de una manera bastante sencilla, como puedes ver. Nos quedan algunos detalles que podemos corregir aquí simplemente seleccionando la máscara y pintando sobre ellos. Por ejemplo aquí con el color negro voy a pintar estas áreas de aquí. Y pues una vez que perfeccione la selección, pues el resultado te podría quedar bastante bien. Y como puedes ver, seleccionando los colores de una manera muy rápida. Para eso es esta herramienta. Y aquí podrías seguir modificándolo, ¿vale? Entonces, pues esta es la primera herramienta de selección automática que nos da Photoshop. Y la que personalmente ocupo muchísimo es la herramienta de selección de sujeto. La herramienta de selección de sujeto, como su nombre lo indica, pues nos va a hacer la selección de esta modelo, pero de una manera totalmente automática. Como puedes ver, simplemente hice clic y ahora ya me lo ha seleccionado de una manera bastante buena. Como puedes ver, le voy a aplicar una máscara de capa y voy a poner un color en el fondo, por ejemplo un color oscuro. Y como puedes ver, ahí tengo mi selección que me ha hecho Photoshop. La verdad es que ha quedado bastante bien. Incluso aquí en esas áreas del cabello pues quedó de una manera bastante real. Entonces la selección, esto hacerlo con otra herramienta pues sería básicamente imposible o muy tardado si lo queremos hacer con estas herramientas, sobre todo por estas áreas del cabello. Así que pues esta opción de selección de sujeto nos ahorra muchísimo tiempo, pero pues eso también depende el tipo de imágenes que nosotros tengamos, pues qué tan buena será la selección. En este caso el fondo de la imagen, como es un fondo totalmente desenfocado, como puedes ver, pues le ayuda esto a Photoshop a que seleccione de una manera pues más sencilla el modelo de la imagen. Pero si fuera otra imagen con un poco más de detalle o más elementos, pues a veces el programa también se confunde y no hace la selección precisa como tú lo buscas, ¿vale? Entonces pues esta herramienta de selección de sujeto es, como te digo, muy versátil y muy útil. Así que pues esta selección es la que nos dejó. Y esto sería básicamente nuestras herramientas de selección. Como puedes ver, son diversas herramientas, son diversos grupos, pero su funcionamiento es similar entre sí. Y sobre todo lo que yo te recomiendo es que dependiendo el caso específico de tu imagen, puedas hacer uso de una o de otra, o incluso lo más recomendable es combinarlas para que el resultado pues sea mucho mejor y sobre todo te ahorre tiempo, ¿vale? Así que hasta aquí el capítulo de selecciones, nos vemos en el capítulo siguiente.